escuchas y seguidores de Prometheus, luego de escuchar esta canción, Money de Pink Floyd, les damos la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast. En esta ocasión pues vamos a hacer algo que no habíamos hecho antes, que acaso habíamos intuido, y si había salido algo así pues había sido muy espontáneo, ¿no? Vamos a tratar de abrir una especie de taller para la reflexión filosófica. Vamos a inaugurar, digamos, un laboratorio para experimentar sobre algunos textos de filosofía de autores muy importantes. En esta ocasión pues va a ser el pretexto que vamos a tomar, pues va a ser la obra de Gilles Deleuze y de Félix Guattari, que es Mil Mesetas, una obra que fue publicada en español por la editorial Pretextos, una editorial española muy importante, que además de otras obras de Deleuze y de Guattari, también ha publicado a otros autores muy importantes como Peter Sloterdijk, el mismo Giorgio Agamben, por ejemplo, o Slavoj Žižek. En esta ocasión nos vamos a acotar, ¿no?, más a presentarles, a invitarlos a que se acerquen a esta obra muy importante, Mil Mesetas. Y bueno, parte de lo que vamos a intentar en esta ocasión, pues más que agotar o más que presentarles sistemáticamente los capítulos de la obra y demás, lo que trataremos de hacer es acercarlos, ¿no? Propiamente una invitación y un poco relatar quizás la experiencia misma que nosotros pues hemos tenido ahora que nos acercamos a la obra de Deleuze y de Guattari. Antes se me olvidaba, queremos agradecerle muy especialmente a Silvia Pradeslava, que es una de las ejecutivas de la editorial Pretextos, por pues hacernos llegar esta obra de Deleuze, de Guattari, y también otras obras que ya los compañeros en algunos de los otros programas estarán comentando, ¿no? Bueno, esta vez para platicar sobre el libro, sobre nuestra experiencia de lectura, vamos a hacerlo de una manera distinta, diferente, ¿no? Vamos a presentarnos, y en la presentación misma de nosotros pues vamos a jugar a presentar también un poco el texto, ¿no? Vaya, no sé, creo que llevo muchos minutos hablando yo. A lo mejor es bueno si pasas tú, George, y ya después puedo retomar yo, ¿no?, algunas ideas para no llevarme todos los minutos iniciales. Pues no, pues nada, como ya lo habías mencionado, Ray, vamos a tratar de experimentar una nueva lectura, que por lo general cuando yo comentaba con algunos de mis compañeros que íbamos a comentar la obra de Deleuze, me decían, pues, ¿qué te pegó, no? Pero justamente es por esto que abrimos este espacio, este laboratorio, para ver qué sale, y en esta ocasión pues vamos a experimentar lo que se siente de venir Deleuze, ¿no? Y para esto nos encontramos en esta ocasión Raimundo. Bueno, pues yo soy Raimundo, ya me conocen, he estado trabajando en el podcast, y bueno, en esta lectura de Deleuze, o en este acercamiento de Deleuze, debo confesarles que yo tenía mucha reticencia en un principio, porque, bueno, pues la trayectoria misma, el perfil que le hemos dado un poco al programa, pues ha sido más bien pues un trabajo muy duro, y si quieren incluso no sé si alcanza a ser realmente sistemático, pero sí un trabajo muy centrado, muy atento en la obra de marxistas clásicos, latinoamericanos o bien europeos básicamente, y en la obra de Marx. A veces también hemos trabajado temas muy concretos, ¿no?, más cercanos a la denuncia social, pero no nos habíamos prestado como para hacer un ejercicio, pues un ejercicio de relatos, ¿no?, de la experiencia. A mí, en primer lugar, este acercamiento con Deleuze, se lo he comentado a Eduardo, ya se lo he comentado a Jorge. En lo primero, en lo que yo pensaba cuando nos propusieron acercarnos a este libro, pues es en una lectura, ¿no?, que hay en muchos autores críticos, anarquistas, en donde ellos se han aproximado y han rescatado, más que pensadores marxistas, realmente han sido pensadores anarquistas los que han rescatado, y qué bueno, el pensamiento de
de Deleuze, y lo han hecho a partir de un planteamiento muy claro que él tiene, ¿no? Sobre una mutación que identifica en el capitalismo, este paso de sociedades disciplinarias a sociedades de control, pues ha dado pie a que muchos hablen ahora de un post-anarquismo, ¿no? En el sentido de que, bueno, ya no es ese anarquismo clásico de Bakunin, de Proudhon, ¿no? De Kropotkin, sino que ahora hay que pensarlo de una manera distinta porque estamos en una condición diferente, ¿no? La sociedad a la que nos enfrentamos es otra, y eso nos lleva quizá a cambiar, no quiero decir el paradigma, pero sí a cambiar los referentes, ¿no? Y a cambiar, digamos, los puntos a los que hay que, los momentos y las situaciones a las que hay que apuntar el ojo crítico, ¿no? Esa fue una primera referencia que me vino así de bote pronto. Y la segunda, pues fue que ya más cercana, ¿no? al trabajo de autores marxistas reconocidos, pues fue obviamente la obra de Negri, ¿no? La obra de Negri, incluso el mismo Michael Hart, que es un alumno de Negri con el que él mismo ha escrito libros. El de Imperio, ¿no? El de Imperio, por ejemplo, ¿no? O el de Multitud, o el de Commonwealth, que acaban también de traducir al español. Ese trabajo que ellos hacen, son varias cosas, ¿no? Las que me vinieron a la cabeza. Primero, el trabajo que hacen este dúo, ¿no? De Negri y de Hart, se parece mucho al trabajo que hacen como pareja intelectual, digamos, el propio Deleuze y Guattari, ¿no? En esto de que, bueno, a veces no sabes quién es el que está escribiendo, ¿no? Y cómo ellos intercambian, pero intercambian no en términos de un diálogo en donde tú sabes quién es el otro con el que dialogas, sino que ellos están de tal forma y con una intensidad, con una compenetración de tal intensidad que tú no puedes distinguir, ¿no? Y eso tiene que ver incluso hasta con la crítica que ellos lanzan al Edipo, ¿no? Y al psicoanálisis, al estilo de Freud o al intento que hace Lacan, y tiene mucho que ver con esto de los sujetos, ¿no? Que seguramente vamos a platicar un poco de los autores, ¿no? Exacto, y ahorita que estás mencionando eso, Ray, me parece dos cosas muy importantes. Esta relación que mantienen con el diálogo, y mencionaste algo muy importante que fue el nombre de Eduardo. Los podescuchas que nos están viendo en video, pues ya se preguntarán que hay un tercer agente que parece extraño, ¿no? Y los podescuchas, pues hay un nuevo tripulante que no se ha anunciado, pero que justamente lo tenemos como sorpresa, ¿no? Porque él también nos va a acompañar en este laboratorio, pero ¿quién es esa voz o quién es ese personaje que ahorita nos acompaña? ¿Quién es Eduardo? Hola Ray, hola Jorge, agradezco la invitación. Ha sido un verdadero experimento el enfrentarnos a este libro. Yo estudié filosofía y, bueno, sigo estudiando filosofía después de 15 años porque me gusta. Y sin embargo, Deleuze y Guattari habían sido autores que no estaban, digamos, en la pila de libros que uno siempre tiene que leer, que son casi infinitas, ¿no? Porque se acumulan y dice uno, bueno, ya a estos autores en algún momento de mi vida, a lo mejor cuando tengo 80 años los diré. Y bueno, no me llegó a los 80 años, pero un poco antes, me acercaron ustedes básicamente a este par de autores y este texto que no es para nada sencillo. En el momento de iniciar el podcast, ustedes comienzan presentándose y lo que se esperaría, ¿no? Tú lo acabas de anunciar, bueno, y tú, Eduardo, también preséntate. Bueno, ya, vamos, cuando afirman un nombre, ya ese nombre implica una suerte de relación con aquel que es la voz para los podescuchas. Pero esta voz se supondría que pertenece a alguien y ese alguien tiene una serie de limitaciones o de determinaciones que precisamente autores como Deleuze y Guattari están cuestionando. Es decir, ya la simple enunciación de un nombre, Raimundo, Jorge, Eduardo, implica de alguna manera reificar, es decir, cosificar quiénes somos nosotros. Es decir, en el momento en que pongo el nombre, ya logré como decir, ya sé quién es.
Y estos autores lo cuestionan. Y esto viene ya desde Althusser, porque Althusser, justamente con el famoso articulito que es muy breve y es muy sustantivo y es muy citado, el de ideología y aparatos ideológicos del Estado, cuestiona la idea misma de interpelación. Y estos autores de Deleuze y Guattari precisamente van en esa misma vertiente de interpretación, es decir, cuestionar qué significa interpelar a alguien. Y de hecho yo arriesgaría la hipótesis de que las 500 y tantas páginas de este denso libro justamente van en un cuestionamiento de lo que significa interpelar. Es decir, algo tan cotidiano para nosotros como llegar y presentarnos: hey tú, hola, ¿cómo estás? Yo soy. Esa afirmación de yo soy o hey tú es la que precisamente estos autores, por eso se vuelven tan complicados, están intentando socavar desde sus fundamentos. Hay, ahorita, ¿no? Hablando de qué es lo que cuestionan con el libro, ¿no? Incluso con las formas en el texto y que lo hacen tan complicado, también me parece que esta forma de trabajar, de exponer su obra, su pensamiento en palabras, en un texto, también cuestiona incluso la forma misma del trabajo filosófico, ¿no? Pareciera ser que el libro no, así lo ves de repente y sin mucho cuidado, y pareciera ser que el libro no tiene pies ni cabeza, ¿no? No tiene un orden, ¿no? Incluso el título pues son 1000 mesetas, ¿no? Pareciera indicar algo así, ¿no? Incluso el índice, ¿no? Porque acomoda años con algunos conceptos. Año cero, rostridad, cambia todas las fechas y los temas. Sí, o incluso lo abres, lo ojeas, y normalmente lo que sucede cuando tú abres así un libro y lo ojeas, por lo menos, por ejemplo, yo recuerdo mucho de niño hacía eso, y ahora también, pues los abro y de repente lo que más llama mi atención es cuando hay dibujos. Y tú te empiezas a encontrar imágenes que ellos trazaban para, no sé, para hablar de una máquina autoritaria, una máquina de guerra autoritaria, ¿no? Y hay una especie de rostro ahí que no sabes bien si es un rostro o no, pero te está indicando eso. Y vaya, te vas metiéndote en el libro a partir de elementos que pareciera ser que no son, los fundamentales, pero sí son muy llamativos, ¿no? Quizás sí sean los fundamentales los dibujos, ¿no? Pero bueno, aquí lo que me llamaba la atención es este cuestionamiento del trabajo filosófico, ¿no? Porque yo había escuchado algunas opiniones, ¿no? sobre el trabajo de Deleuze, de Guattari, opiniones así muy desordenadas y que ahora me parecen un poquito superficiales respecto del cuidado que tenían ellos con los autores, pero cuando te acercas a la obra de Deleuze te das cuenta que es un filósofo que tiene una lectura muy atenta y digamos, no sé de nuevo si sea la palabra un diálogo, yo creo que no, más bien sí intenta una recuperación de todo aquello que le resulta útil, él insiste mucho en eso, la utilidad de los autores para pensar ahora, ¿no? Y para realmente pensar como él, en la forma en la que él está concibiendo esto de pensar, ¿no? Y por ahí pasan desde Bergson hasta Hume, Lucrecio, ¿no? El propio Spinoza, ¿no? Incluso se le ponga enfrente. Sí, o sea, pero Deleuze, vaya, es un filósofo que trata de hacer un trabajo filosófico distinto, pero que a su vez es muy atento en la lectura que hacen estos otros autores, pero no con el ánimo, digamos, del glosador, ¿no? Sino con el ánimo más bien de quien los revitaliza para traerlos al presente y utilizarlos. De hecho, es curiosa la forma en la que empezamos, porque cuando mencionan lo del nombre, o que el profesor recuerda lo del nombre, Deleuze en algún otro texto dice criticando a los psicoanalistas, ¿no? Dice, es que los psicoanalistas no han entendido que un nombre no hace referencia a un personaje únicamente, ¿no? Sino al contrario hace referencia a ríos, a lagos, a montañas, a vibraciones, a sensaciones. Entonces el nombre no es la persona, sino el nombre es la experimentación de esa persona. Y esto hace simbrar mucho o hace una cierta emoción en la persona en la que lee, porque dice, bueno, yo cuando hablo de mi mamá, pues hablo de mi mamá, ¿no? Es como mía, pero realmente no es un abstracto. Exacto, lo que Deleuze está haciendo es que es una sensación, una vibración. En ese sentido,
Deleuze puede escribir, por ejemplo, los empiristas no son teóricos, son experimentadores, jamás interpretan, no tienen principios. Entonces, cuando nosotros nos acercamos y leemos 1000 mesetas, pues lo primero que se nos viene a la cabeza sí son 1000 mesetas acomodadas, ¿no? Pero a qué se están refiriendo los autores. Ellos escriben: nosotros llamamos meseta a toda multiplicidad conectable con otras por tallos subterráneos superficiales, a fin de formar y extender un rizoma. Nosotros hemos escrito este libro como un rizoma, lo hemos compuesto de mesetas. Si le hemos dado una forma circular, solo era en broma. Al levantarnos cada mañana, cada uno de nosotros se preguntaba qué meseta iba a coger y escribía 5 líneas aquí y 10 líneas más allá. Esta forma en la que trabaja Deleuze, o la forma en la que al menos expresa cómo están trabajando, pues es completamente caótica, ¿no? O sea, si alguien de esta mesa leyera, yo conozco a alguien que me diría: por favor, trabaja seriamente. No trabajes de esa forma. Y es esta fuerza que al menos a mí fue lo que llegué a experimentar con Deleuze, es la fuerza que él tiene de reavivar el pensamiento. En el libro de ¿Qué es la filosofía?, él va a escribir: bueno, es que nos han acostumbrado a pensar que realmente la filosofía solo se puede hacer con Aristóteles, con Hegel, con digamos, secta, o con este grupo de filósofos, y fuera de ella no es filosofía, ¿no? Más bien lo que Deleuze intenta dice que hay que ser amigo de los conceptos. Y de hecho toda su obra es justamente tratar de hacer simbrar todas estas significaciones y proponer las suyas. Y en algún otro momento de la obra dice: bueno, es que el empirista te dice: bueno, sí, te acepto esto, y a ver qué experimento, a ver qué se siente trabajar así, ¿no? Sí, bueno, yo me quedaría, por un momento, me detendría más que me quedaría en esta idea justamente de los conceptos, de crear conceptos. En el texto vamos a encontrar muchas palabrotas, como esquizoanálisis, o como rizoma, rostridad, etcétera, que yo creí que eran otras palabras. estas son palabrotas, pero que son precisamente conceptos en la idea de que hacer filosofía significa crear conceptos. Es decir, el concepto, ya, bueno, si lo pensamos incluso en términos que no le gustarían al autor o a los autores de Hegel o cosas por el estilo, es el fundamento mismo de la filosofía. Es decir, nosotros estamos en función como pensadores e incluso como seres vivos que tienen una capacidad de experimentar, sentir, razonar, etc. Estamos en función de los conceptos y el lenguaje, y por eso el texto resulta por momentos tan complicado de seguir, porque los autores están intentando expresar una realidad, por así decirlo, distinta, y esa distinción de lo real, o esa forma distinta de pensar las cosas, implica nuevos conceptos. Pero el punto no es nada más introducir nuevas palabras, sino que con las palabras viene todo un flujo de razonamientos, por así decirlo. Es decir, no es nada más decir, bueno, es que, qué sé yo, algún otro que en lugar de decir hombre dice el existente, ¿no? El Dasein, vamos a algún otro, alguno, que así lo nombre. Pero no es simplemente traducir. Cuando aquí dice Dasein, lo que quiere decir es hombre. Porque entonces, si ese fuera el caso, pues entonces no tendría sentido meter la palabra. De la misma manera, aquí cuando empiezan a introducir estas palabras, no son nada más palabras, sino que son conceptos que están entrelazados con muchos otros, de tal manera que no es nada más traducible. Cuando dicen esquizoanálisis se refieren a la lingüística pragmática. No es nada más eso, ¿sí? Cuando hablan del cuerpo sin órganos, en realidad de lo que están hablando es de la desubjetivación. Bueno, en cierto sentido sí, pero en cierto sentido no. No basta decir desubjetivación, porque desubjetivación ya implica aceptar las categorías del sujeto, etcétera, ¿no? Sí, a mí me venían dos cosas, ¿no? A la cabeza con lo que comentaban. Por un lado, por ejemplo, ese trabajo con los conceptos
el trabajo filosófico como un proceso creativo, ¿no? Eso, por ejemplo, algo que puede estar ahí detrás, por lo que pude rastrear, ¿no? Que es parte de mi experiencia con Deleuze, es una crítica que dirigen muy fuerte, sí, al tema del sujeto, y a esta posición que se tiene muy arraigada en la filosofía de partir de la relación entre el sujeto y el objeto para de ahí derivar, ¿no? el resto del discurso, digamos. Pero me parece que ahí, junto con eso, también hay un posicionamiento muy fuerte de Deleuze respecto del tema, respecto de Hegel, en especial el tema de la dialéctica, ¿no? Que yo creo que, no digo, ahora solo lo apuntamos, ¿no? Pero sí estuve revisando algunas entrevistas que le hacen tanto a Guattari y a Deleuze, conjunto o separados, y ellos apuntan mucho a esta idea de que en Hegel parece ser que la dialéctica lo que encierra es un desarrollo, ¿no? Que siempre va avanzando en esta idea clásica de las triadas, ¿no? De la tesis, la antítesis, la síntesis y de nuevo, pero lo que se va desarrollando y lo que se va incrementando, enriqueciendo, es siempre lo mismo, ¿no? En cambio, por ejemplo, lo que se deja ver, o lo que yo percibo, lo que siento en la lectura de Deleuze, es un intento muy, muy, muy fuerte por romper con esta idea del desarrollo de lo mismo, o del enriquecimiento de lo mismo, para más bien plantear conceptos como el de multiplicidades, o el de singularidad, o el de acontecimiento, ¿no? Que también nos abren mucho el panorama para entender esto de las 1000 mesetas, que son realmente, no son solo palabras, como decía Eduardo, sino que son realmente conceptos que parece, no son para nada inocentes, ni son simplemente producto de la imaginación y el gran talento creativo de Guattari o de Deleuze, sino que tienen detrás seguramente un debate con una tradición filosófica de la Europa continental muy fuerte, ¿no? Que es el método, la dialéctica hegeliana. Eso por un lado. Y otra cosa que recordaba también un poco con lo que decía George del estilo de Deleuze, pues me hizo pensar en trabajos literarios, ¿no? Literatura, por ejemplo, la obra de Perec, George Perec, La vida, instrucciones de uso. Por ejemplo, ellos tenían un taller, ¿no? de creación literaria en donde participaba Italo Calvino, por ejemplo, ¿no? O sea, el libro, el cuento de las ciudades de Calvino, bueno, no sé si es cuento, debe ser cuento, ¿no? Tampoco está muy claro los géneros, ¿no? Ni en ellos, ni en este taller literario que tenía Perec Calvino, ni en el propio Deleuze y Guattari, pero este libro de las ciudades invisibles, por ejemplo, ¿no? De Calvino, o este libro que citaba de Perec, de La vida e instrucciones de uso, pues son textos que, sobre todo el de Perec, digo, está claro, él mismo así lo reconoció después, está claro que eran textos que él iba realmente armando, ¿no? Él escribía aparte cada uno de los capitulitos, ¿no? De las enumeraciones en las que se encuentra la novela, él las fue escribiendo por aparte, ¿no? Y sin estar pensando en que, bueno, y luego sigue esto y luego sigue aquello, ¿no? Sino conforme él iba experimentando cosas, iba escribiendo, y al final de cuentas lo que hizo fue reunirlas todas, ¿no? En una especie de puzzle, ¿no? O a lo mejor un rompecabezas cuya imagen, normalmente cuando nosotros tenemos un rompecabezas, pues nosotros tenemos la imagen total desde un principio, ¿no? O sea, tú tienes tu caja donde vienen tus piezas, y en la caja lo que viene en la imagen, pues es la imagen completa, ¿no? Bueno, que tú tienes que ir armando. Bueno, por ejemplo, lo que me da a pensar a veces la forma en que trabaja Deleuze, la forma en la que trabajaba en el taller literario, que también digo, no es casualidad que sea también en Francia y que sean más o menos contemporáneos, pues es de que ellos están armando especies de rompecabezas, pero en donde en un principio no tenían bien a bien no tenían la imagen, no tenían la cajita ahí con la referencia, ¿no? Esto es muy chistoso, sí, ¿no? De hecho, en el libro hay un capítulo que está... Sí llegan a hacer la diferencia entre cuento y novela, incluso novela corta, y retoman a policíaca, de hecho. Pero sí, o sea, de hecho, dentro de las experiencias que yo, digamos, tuve al momento de leer la obra de Deleuze,
es esta facilidad en la pluma que tiene para escribir las cosas, y esto se debe a una influencia muy fuerte de la literatura anglosajona. De hecho, él escribe en un texto que también está publicado en 1000 mesetas, en la editorial Pretexto, que se llama Diálogos. Escribe un capitulito que se llama Sobre la superioridad de la literatura anglosajona. Y la posición es muy fuerte, ¿no? Es decir, por arriba de toda la literatura mundial, y él compara Inglaterra y Francia, y dice, en Francia no tenemos literatura como esta. Dice, por más, en Francia somos muy rígidos, muy lógicos, muy filosóficos, en cambio en Estados Unidos no. Y ahí hay una relación chistosa, bueno, antes de meterme... Eso sería un insulto o una halagos. Ahí hay algo muy curioso, porque Deleuze menciona que no hay literatura así en Francia porque en Estados Unidos se han adaptado de tal forma al capitalismo que Estados Unidos sí ha podido producir ese tipo de literatura cambiante, ese tipo de literatura de sensaciones. No lo menciona, pero Edgar Allan Poe es, digamos, cito en la literatura de habla inglesa las influencias de Lovecraft, en fin. Edgar Allan Poe se preocupaba mucho por la sensación que podían tener sus lectores después de haber leído algún cuento, ¿no? Después de haber leído alguna novela. Incluso Edgar Allan Poe empieza a estudiar sobre la musicalización del poema justamente para crear esta sensación. De ahí el famoso Nevermore, ¿no? Del poema del cuervo. En ese sentido, Deleuze también recupera esto, ¿no? Y dice, bueno, es que la literatura de habla inglesa lo que tiene es que presentan un mapeo de las sensaciones increíbles, ¿no? Es decir, una secretaria, una mecanógrafa que de repente se enamora de las personas que la vienen a visitar, pero ella a la vez teniendo a su novio. ¿Cómo podía resolver esa situación? Es, por ejemplo, cuando plantea el concepto de línea de fuga. Dice, bueno, la decisión que ella toma es una línea de fuga, pero ¿por qué puede tomar esa decisión? Porque está viviendo la experiencia de saber lo que se siente en una determinación amorosa. ¿Cómo es esta línea de fuga? ¿A qué se refiere Deleuze con esta línea de fuga? Menciona, la línea de fuga es una desterritorialización. Huir es hacer huir no necesariamente a los demás, sino hacer algo que haya que hacer huir un sistema como un sistema de agujeros, o hacer agujeros en un tubo. Dice, el único gran error sería creer que una línea de fuga consiste en huir de la vida. Al contrario, lo que hay en la literatura inglesa, lo que hay en la literatura anglosajona y que a Deleuze le emociona tanto, es esta forma en la que constantemente se preguntan qué ha pasado y qué pasará. Pero la novela corta no nos refiere al pasado, ni siquiera al presente, sino que estas dos preguntas se mantienen en la novela misma, pero al tiempo presente. Es decir, al lector no se le informa lo que pasó antes, ni lo que vendrá a pasar, sino que en ese mismo presente en el que tú estás leyendo la obra, estás teniendo que indagar sobre el pasado, pero viviendo las condiciones en las que estás actualmente. Eso a Deleuze le fascina, y por eso también retoma la noción de cuerpos sin órganos. Es decir, esta vitalidad que no se debe reducir a los órganos, sino que debe de nacer del cuerpo. Sí, bueno, yo estaba justo ahora pensando en esto de la literatura, y bueno, sí, como experiencia, uno toma el libro y lo primero que quiere hacer es darse de golpes en la pared porque no está entendiendo nada, ¿no? O sea, es un texto muy complicado, como en general los filósofos tienen la gracia de escribir, ¿no? Pero vamos, que en específico en este texto hay una abierta provocación, más que otra cosa, una abierta provocación a poner en cuestión el sistema mismo de comunicación. Es decir, el acto de comunicar implica que yo, en el esquema clásico, yo emito un mensaje, ese mensaje va por un medio y llega hasta el receptor, y el receptor lo decodifica, y entonces, ya sé a qué se está refiriendo. Y cuando yo digo, me pasas la botella de agua, entonces Raimundo decodifica y dice lo que quiere la botella de agua. Lo que quiere es eso, y no me está diciendo que le regale mi iPad, ¿no? Es decir, el mensaje requiere ser expresado y luego ser decodificado. Y esto, si lo sintetizamos, sería significante, significado y referente. Es decir,
Hay un significante, que sería la palabra o la expresión. Luego, el significado, que es el contenido expresado en el significante y que permite la comunicación. Y después estaría el referente, es decir, aquello a lo cual se está refiriendo. Como decir, el referente es específicamente el objeto material que se encuentra a un lado de Raimundo, que yo he denominado botella de agua. Entonces, el problema consiste en que yo no tengo posibilidad, y esto ya lo sabemos desde hace muchos años, yo no tengo posibilidad de hablar del referente, si no es a partir del significado que está implícito en el significante. Es decir, yo no puedo hablar de la botella de agua, puedo decir, entre comillas, botella de agua, pero botella de agua es el significante que tiene un significado, pero yo no accedo al referente. Entonces, en 1000 mesetas lo que tenemos es justo llevar esto hasta la paranoia, Sí. hasta la esquizofrenia, justamente, ¿no? Por eso es capitalismo y esquizofrenia. ¿Por qué? Porque si yo no puedo, digamos, aprehender con las palabras, con los conceptos, con los significantes, el referente, sino que solo tengo significados y los significados están en función de contextos sociohistóricos o qué sé yo, entonces el referente viene valiendo sorbete. Sí. El referente es irrelevante, porque como yo no puedo acceder a él, no tengo una percepción directa de las cosas, sino solo a través del lenguaje, entonces lo que puedo hacer, y eso es lo que proponen precisamente en este texto, por eso resulta complicado de leer, de seguir, es justo que estamos en condición de crear cualquier cosa, porque como nuestra relación con el mundo está en función del lenguaje, ya incluso hablar de mundo no es un referente, sino que es un significado que yo le estoy dando en mis palabras, entonces mi relación con las cosas, con lo real, con lo que no es, con lo que sí es, etcétera, está en función del lenguaje, pues entonces creemos. Es decir, inventemos, y por eso la filosofía significa crear conceptos que me permiten aprender, no la realidad que está más allá del lenguaje, Claro. sino recrear lo que está. De hecho, ahorita con esto que nos está hablando Eduardo, cuando Deleuze habla sobre lo que significa la escritura, hace una diferencia, y que la venía haciendo de tiempo atrás en el texto, sobre el pensamiento arborífero y pensamiento rizomático. Él dice, bueno, es que en el escribir no solamente necesitamos un pensamiento rizomático, sino que en todo escribir hay un devenir. Pero ¿cómo es esto? Él escribe. Al escribir se proporciona escritura a los que no la tienen. Y estos, a su vez, proporcionan a la escritura un devenir sin el cual no existiría. Pero toda acción de escribir significa traicionar también. Es por eso, por lo que me llamaba la atención de lo que comentaba Eduardo, decía, bueno, hay que atacar esta forma en la que hemos venido pensando las cosas, pero darles una nueva, o experimentarlos de una nueva forma. ¿A qué se refiere con traicionar? Cuando dice, bueno, toda escritura es una traición. Traicionar es eso, es ser por fin desconocido, como pocas personas lo son. Para llegar a ser un desconocido, para todos, en el mundo, en un barco, incluso para el portero es muy difícil. ¿Qué se necesita para ser un sujeto ya desconocido? O sea, es decir, para perder aparentemente la identidad, es decir, que ya nadie te ubique, que ya nadie sepa quién eres. Aquí Deleuze incluye otro concepto que es justamente el de perder el rostro. Y esto pareciera muy raro, porque perder el rostro sería como perder lo inmediatamente contextualizado con lo que te identifican. Y una actividad de escritura debe de buscar siempre eso, es decir, quitarte estos rostros que te han impuesto, y como él mismo lo dice, ¿no? La producción social está dedicada a producir rostros. ¿Y qué son los rostros? Estas codificaciones de mapas, estas tensiones que a ti ya no te permiten moverte en libertad. Por eso es una traición. Perder el rostro. El gran secreto es cuando ya no tenemos nada que ocultar y que entonces ya nadie puede atraparnos. Hay, referente a esto último que decías también un poco, ¿no? Que ya lo anunciaba Eduardo, el tema del... el nombre completo del libro es 1000 mesetas, capitalismo y esquizofrenia, ¿no? Y uno se pregunta, bueno,
Y lo de esquizofrenia, cuando te acercas al libro va quedando claro, ¿no? Por la forma del libro, pero... Y lo de capitalismo, no es cierto, es broma. Pero vaya, el subtítulo también es muy importante, ¿no? Tiene que ver con este tema primero, esta crítica que ellos hacen al sujeto, ¿no? Esta relación de sujeto y objeto, y esto que, digo, ya más centrados, ¿no? En el lenguaje que ellos utilizan, este tema del rostro, ¿no? De perder el rostro y demás, tiene mucho que ver con, primero, pues el reconocimiento, ¿no? del capitalismo en términos de una máquina represiva de deseos, ¿no? Que se enfrenta frente a este otro concepto que ellos defienden mucho, sobre todo en el Antiedipo, que es el de las máquinas deseantes, ¿no? Toda la defensa que hacen ahí del deseo es precisamente lo que se está enfrentando es una máquina represiva, como podría ser el capitalismo, y por otro lado todas estas máquinas deseantes, como ellos dicen, que instalan el tema del deseo en el nivel de la producción, ¿no? Haciendo una analogía pues ahí bastante provocativa, ¿no? Con la producción, con la idea de la producción social en Marx, ¿no? Por ejemplo, ellos dicen, bueno, nosotros instalamos el deseo a nivel mismo de la producción, ¿no? Y cuando hablamos de máquinas deseantes, son máquinas que están todo el tiempo produciendo deseo, no porque carezcan de deseo, que es la interpretación o la forma, la línea, digamos, por la que se va el mismo Lacan, y la línea en la que insiste, bueno, Freud y después Lacan, ¿no? Sino, no deseo en ese sentido, sino el deseo en el sentido de que estamos todo el tiempo produciendo, imaginando, creando, ¿no? El deseo en tener en un sentido positivo, ¿no? Eso es lo que me parece que eso es lo que se está en el fondo jugando en estos dos libros, que en el fondo son uno, ¿no? Que es el Antiedipo del 72 y este libro de 1000 mesetas que sale en el 80, perdón, y que ambos tienen lo que los une es este subtítulo, ¿no? De capitalismo y esquizofrenia, y es esta preocupación por la afirmación gozosa de la vida, ¿no? Que ellos llaman el deseo, las máquinas deseantes, ¿no? Pero que está contrastada con una realidad en la que todo el tiempo lo están como cortando, ¿no? Están deteniéndola, le está poniendo una serie de lastres que impiden realmente no solo la satisfacción del deseo, sino la producción misma del deseo y el crecimiento o el enriquecimiento de los deseos, ¿no? Que es esto de las multiplicidades. Sí, yo por eso mencionaba hace rato a Althusser, porque en esta lectura que tú haces sería justamente la pregunta que uno se puede hacer después de leer el de Ideología y aparatos ideológicos del Estado. O sea, el Estado es una mierda. Y no el Estado entendido como el aparato político represor, sino este otro Estado que implica sus aparatos ideológicos que nos van coartando, en el sentido de que nos dicen primero cómo hay que aprender, también nos dicen cómo hay que vivir la religiosidad, etcétera, etcétera, pero termina siendo ya decirnos incluso cómo hay que desear. Es decir, Sí. desde algo que se ve como externo, bueno, una cosa es lo que los demás me dicen, y entonces frente a mis padres yo soy uno, ¿no? Me presento como modosito, y frente a mi novia yo me presento como el amoroso, y frente a mis amigos yo me presento como el chingón, y etcétera, etcétera. Es decir, parece que voy teniendo muchas máscaras, pero en realidad yo, detrás de todas esas máscaras, soy fulano y perengano, y etcétera, etcétera. No, lo que señalan es que no hay un detrás de las máscaras, sino que la constitución misma de las máscaras es la que nos hace ser lo que somos. Y este yo que se constituye por las máscaras, que bueno, ya estaría desde Nietzsche, pero que agregan que no se trata simplemente de quitar las máscaras, porque despojarse absolutamente de todas las máscaras, y en esto insisten con otras palabras, despojarse de las máscaras significaría la muerte y la aniquilación absoluta.
Es decir, sí, las máscaras o los dispositivos de estructuración de la subjetividad o qué sé yo, nos están limitando en nuestra libertad. Eso es evidente. Pero el hecho de decir, no, si vamos a desestructurarnos completamente, termina también en algo como gelatinoso. Bueno, y ahorita pues el tiempo también traiciona, al igual que en la escritura. Nos quedan unos pocos minutos, pero para ir concluyendo, Ray, ¿tú qué experiencias, tú qué bueno, yo te quisiera has llevado? de venir de Les, y yo también devine Ray otro, ¿no? No, yo quisiera primero contar algo que les platicaba, ¿no? Aunque eso supondría que ya era Ray antes de... Claro, ¿no? Muy tramposo. Bueno, primero, yo creo que, por ejemplo, ¿no? Pensar dos casos en la literatura latinoamericana en el siglo XX a partir de las reflexiones que nos deja Deleuze sería una buena forma de hacerle honor a su propósito y a su idea del trabajo filosófico como recuperar de los autores lo que nos es útil para pensar ahora, ¿no? Estaba recordando yo, lo habíamos platicado ya en alguna ocasión, La rayuela de Cortázar, ¿no? Digo, está muy claro, ¿no? Esta posibilidad de leerla de diferentes formas, incluso sin orden alguno, ¿no? Salvo la conclusión, como dicen los profesores. Todo lo puede leer en el orden o desorden que quiera, salvo la conclusión que se debe dejar hasta el final. Incluso Deleuze también hace eso. Y recordaba también otra novela, mucho más reciente, que es el texto de Los detectives salvajes de Roberto Bolaño, que también es una obra, digo, él tenía como referencia el taller que mencionábamos de Perec, también, ¿no? Parece construida así en tres momentos, y el segundo, especialmente el segundo momento, pues es un conjunto una recopilación de extractos de conversaciones, de avisos en el periódico, de noticias de por aquí, de por allá, de testimonios, etcétera, ¿no? Que muchas veces no, parece ser que nos hablan de mil cosas y no nos hablan de nada, ¿no? Pero bueno, al final, cuando uno lee todo el libro, dice, bueno, sí nos hablaban de algo, ¿no? Se parece un poquito a lo que también comentábamos con Eduardo, que nos señalaba en alguna ocasión antes de grabar, esto de que, bueno, parece que no hay sistema, pero resulta que lo primero que anuncia para presentarnos su propio libro es que este libro es continuación de uno anterior, ¿no? Que es el Antiedipo, ¿no? En fin, estaba pensando en eso, estaba pensando también en la película que les contaba que vi reciente, la de Film Socialist de Godard, que también curiosamente son tres partes, y especialmente, bueno, son tres partes. En una de ellas es de nuevo un mosaico de un montón de a veces diálogos y a veces reflexiones o meditaciones en la propia interioridad de la cabeza de uno de los personajes, que a veces se entrecruzan, a veces no, todos van en el mismo crucero, pero no tienen nada que ver unos con otros. Pero en el fondo eso no lo había mencionado, el contenido de los diálogos todas son reflexiones sobre el arte, especialmente la pintura, o reflexiones filosóficas y críticas, a veces críticas y a veces reivindicaciones del socialismo, ¿no? Y del pensamiento socialista, etc. Un segundo momento en donde hay una referencia muy clara al tema del psicoanálisis y la crítica como esquizoanálisis, ¿no? Que es lo que propone Guattari especialmente, que es este encuentro de unos hijos con sus padres que los llevan a una especie de tribunal para juzgar cómo han construido sus relaciones, y al final se dan cuenta de que en algunas cosas tuvieron que ver, pero en algunas otras cosas eso del Edipo más bien era una camisa de fuerza que ellos mismos se ponían para interpretarse y comprenderse, pero no, y que de tanto interpretarse y comprenderse bajo ese esquema se lo habían creído, y entonces sí pensaban y actuaban así, ¿no? No les cuento la última parte también para no echarles a perder la visión de la película, que es pues bastante interesante, ¿no? A mí, así como qué me llevo para seguir trabajando, para seguir leyendo a Deleuze, pues sobre todo me parece por sí misma la obra de Deleuze es bastante valiosa, es bastante rica, sí te ayuda como a
te refresca, pero también te ayuda como a quitar telarañas, ¿no? Y a quitar esquemas de pensamiento. Para eso me parece que es muy útil, te ayuda mucho a cuestionar tus propios esquemas a partir de los cuales ya estás tú desde un principio juzgando, muchas veces saber bien a bien que juzgan sin la experiencia, juzgar, para eso te ayuda mucho. Y también porque, vaya, esta es una recomendación más general, sí pienso que pues muchos de los que se acercan al pensamiento crítico contemporáneo y que tratan de hacer una lectura creativa, original y de utilizar y traer al presente los trabajos de Marx y de otros autores, pues tienen un muy buen catalizador en la obra de Guattari y de Deleuze, porque no eran, pues ellos no los podemos considerar para nada autores conservadores, no eran filósofos conservadores ni reaccionarios, por supuesto que no. Muchas de sus referencias contextuales en entrevistas y demás, pues son siempre al movimiento en el 68, ¿no? Son siempre a una falta de lectura de Marx que ellos encuentran en los autores, incluso en la forma en la que reivindican el tema del deseo, la forma en la que recuperan los trabajos sobre la sexualidad de Wilhelm Reich para criticar al mismo Freud o a Lacan. Toda esa riqueza me parece que es muy valiosa para quienes quieren acercarse al pensamiento de Marx. Y hay el ejemplo concreto que yo ya mencionaba antes, ¿no? Que es pues la obra sobre todo de Negri, que logra convivir con Althusser, los últimos años de Althusser en Francia, cuando está exiliado Negri allá, pero también convive, y ahí en ese ambiente es donde conoce a Deleuze, a Guattari, escribe con Guattari un par de libros. El interés que tiene Negri, por ejemplo, en Spinoza, pues es un interés que ya está en el último periodo de Althusser. Los últimos escritos son precisamente sobre Spinoza. Los alumnos de Althusser ahora, que todavía viven, Badiou, por ejemplo, trabajan el tema de Spinoza, pero también, por ejemplo, Balibar lo hace, ¿no? Pero también es muy importante Spinoza porque para Negri, o entra en el pensamiento de Negri por la influencia que puede tener ahí el propio Deleuze, ¿no? Y el propio Guattari. Muchos de los conceptos que desarrolla Negri, que son más o menos, no sé si aceptados, pero que sí son conceptos con los que se trabaja mucho, ¿no? Quienes tratan de hacer un pensamiento crítico desde el marxismo actualmente, pues son conceptos para comprenderlos bien, pues sí hay que darse una sumergida, ¿no? en la alberca de la obra de Deleuze y del propio Guattari. Bueno, pues sí de vino diferente. Bastante. Bueno, yo sí retomaría la apreciación general de Raimundo, en el sentido de que para romperse un poco la cabeza en muchos sentidos, este tipo de autores son fundamentales, es decir, son muy importantes. Es muy importante retomar este tipo de autores para justamente no dar por sentadas algunas categorías, conceptos, ideas que ya nos parecen incluso naturales. Por eso insisto en la dificultad, porque a lo mejor alguien tiene la precaria idea de ir y justamente acercarse al texto, entonces por eso pongo todas las precauciones para que no exista una desilusión de principio. Porque, digamos, yo lo que encuentro en los autores, como muchos, insisto, que están escribiendo contemporáneamente, es que requieren una amplia cultura general, por lo menos para disfrutar mayormente el texto, y esto significa referencias del orden de la filosofía, de la literatura, de la ciencia, de la biología, de la zoología, y de todo lo que se puedan imaginar. Es decir, libro que encontraban, libro que leían y además citaban y lo citaban mal. Entonces, esto es para el lector un reto, y hay que tomarlo justamente como un reto por el momento, de que son autores que lanzan la pedrada y después esconden la mano. Es decir, que te avientan la pedrada criticando a Freud, pero cuando tú quieres ir y refutarlos, decir, no, nosotros no estamos hablando de Freud, a pesar de que te ponen el pie de página citando a Freud. Entonces, a uno lo deja como lector en cierto sentido como de desazón, es decir, ¿en dónde estoy yo parado frente al texto? Y entonces es cuando uno, digamos, si quiere acercarse a los autores, lo que tiene que hacer
es ir con la disposición de escuchar, de atender y ver qué es lo que están diciendo y en algún sentido quizás, no sé, como experimentar los caminos retorcidos por los que nos llevan estos autores y no intentar una refutación o algo así, precisamente porque intentan un nuevo modo de pensar, de pensarse a sí mismos, de pensar su relación con las cosas, de pensar la relación con los otros, y ese intento es en ese sentido totalmente valioso y por eso rescato lo de Raimundo, de que son autores que sirven precisamente para rompernos la cabeza. Claro, y dado que el tiempo apremia, a mí me gustaría decir retomando tampoco un poquito lo que decía Eduardo, en un texto también Deleuze menciona, pues cuando a mí me refutan, yo prefiero decir, está bien lo que pienses, pero hablemos de otra cosa. Pero son autores que cuestan un poco de trabajo, de primera impresión, pues hablan de 1000 mesetas en un mismo texto y es un poco pesado la forma de acercarnos, pero realmente es muy viva la forma de redactar, realmente es un estilo que te despierta y yo creo que Deleuze al menos logró el principal objetivo que él tenía, ¿no? Que era experimentar una sensación en quien lea. Y solo les quisiera recordar, yo terminaría con esta frase que describe Deleuze. Él menciona: en este mundo hay tantos locos, tantos neuróticos, histéricos, narcisistas que no nos dejarán tranquilos hasta que no hayan conseguido reducirnos a su estado, pasarnos su veneno, su helavoso contagio. Tantos doctores y sabios que nos invitan a una mirada científica, aséptica, tan locos como los otros, verdaderos paranoicos. Tenemos que resistir a las dos trampas, la que nos tiende el espejo de los contagios y de las identificaciones y las que nos enseña la mirada del entendimiento. Nosotros tratamos de extraer del amor todo tipo de posesión, toda identificación para devenir capaces de amar. Tratamos de extraer de toda la locura la vida que contiene, pero odiando al mismo tiempo a todos los locos que no cesan de matar esa vida, de volverla contra sí misma. Creo que son expresiones muy vivas y que la podemos encontrar en la obra de Deleuze y de Guattari. Pues esperamos les haya gustado este programa y ya nos veremos en el próximo laboratorio. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Watching you now on video screens from behind magazines, and the lazy way to avoid the scene.